Bienvenidos, viajeros de historias, al corazón del bosque. Hoy los invito a adentrarse en un mundo donde los árboles susurran secretos antiguos, donde la luz y la sombra danzan entre las hojas, y donde un amor imposible desafía el destino mismo. Esta es la historia de Lyra, una humana con un espíritu indomable y un legado olvidado. Y de Elandril, un elfo marcado por la guerra y la pérdida, cuyo corazón encuentra un eco inesperado en el suyo. Juntos, recorrerán el bosque del Doria, un reino lleno de maravillas y peligros, desde zarzales traicioneros hasta dragones ancestrales. Desde promesas bajo las estrellas hasta sacrificios que resonarán por siempre. En este primer capítulo, todo comienza con un encuentro inesperado. Un cruce de caminos que cambiará sus vidas para siempre. ¿Están listos para escuchar el canto del bosque? Entonces, acompáñenme. El bosque aún guarda secretos que están por revelarse. No te pierdas lo que viene. El corazón del bosque. Capítulo 1. El encuentro inesperado. El bosque del Doria se alzaba como un reino vivo y eterno con sus árboles antiguos extendiendo ramas nudosas que parecían susurrar secretos al viento. La luz del sol se filtraba entre las hojas, tejiendo un tapiz dorado que danzaba sobre el musgo y las raíces retorcidas del suelo. El aire estaba impregnado de un perfume fresco, resina de pino, tierra húmeda y el leve dulzor de las flores silvestres que salpicaban el claro. Cada sonido, como el del canto agudo de un pájaro, el crujir de una rama seca, el murmullo del viento entre las copas, resonaba como parte de una sinfonía que había comenzado mucho antes de que los humanos pisaran esas tierras. Aunque a veces, en el silencio, parecía susurrar una advertencia que él no podía descifrar. Elandril alzó la vista, buscando en las sombras entre los árboles un indicio de ese presagio. Pero solo encontró el juego de la luz y el viento. Caminaba entre los troncos con pasos tan silenciosos que apenas perturbaban la quietud. Su figura esbelta estaba envuelta en una túnica verde que parecía tejida con la misma esencia del bosque. Su borde estaba bordado con hilos plateados que capturaban la luz como gotas de rocío. Su cabello, largo y plateado como la luna llena, caía en mechones suaves sobre sus hombros, y sus ojos verdes, profundos como lagos esmeralda, escudriñaban el suelo en busca de hierbas medicinales. Las puntas de sus orejas élficas, finas y delicadas, sobresalían entre los mechones, atentas a cada susurro del bosque. Elandril no era un elfo cualquiera. Nacido en el corazón del Doria, era hijo de un sanador y una guardiana del bosque. Había crecido entre los árboles, aprendiendo sus nombres y sus espíritus desde que dio sus primeros pasos. Su vida había sido tranquila, dedicada a preservar la armonía de su hogar, hasta que las guerras entre clanes élficos lo arrastraron a un mundo de sangre y pérdida. Ahora, con las cicatrices de esas batallas guardadas en silencio bajo su túnica. Y el eco de Tarión, un hermano de armas perdido en la ambición. Buscaba refugio en las tareas simples, recolectar hierbas, escuchar el bosque, olvidar los gritos que aún resonaban en sus sueños. Pero ese día, el destino tenía otros planes. Un crujido torpe rompió su calma. No era el paso ligero de un ciervo ni el roce de una ardilla entre las ramas, sino un sonido pesado, desgarbado, casi humano. Elandril se detuvo, inclinando la cabeza con curiosidad. Ajustó la bolsa de cuero que colgaba de su cintura, donde guardaba hojas de hierba de luna y raíz de sombra, y siguió el ruido con la gracia de un cazador. El bosque lo guió hasta un claro rodeado de zarzales espinosos, donde una figura luchaba por liberarse. Allí estaba Lyra, atrapada como un pájaro en una red con su cabello castaño revuelto y pegado a su frente sudorosa. No era una humana cualquiera, aunque su apariencia estuviera desaliñada en ese momento. Llevaba una capa marrón rasgada, las botas cubiertas de barro y sus manos arañadas por las espinas. Podría llegar a engañar a un observador desprevenido. Lyra provenía de la aldea de Valderra, un asentamiento humilde al borde del Doria. Pero sus raíces eran más profundas de lo que su vida sencilla sugería. Era nieta de Aeloria, una curandera legendaria conocida como la voz del viento. Una mujer que, según los ancianos,
Había caminado entre los elfos en tiempos de paz y había aprendido sus cantos curativos antes de que la desconfianza separara a ambos pueblos. Aeloria había muerto años atrás, dejando a Lyra un legado de historias. Un colgante de obsidiana tallado con runas olvidadas, y una curiosidad insaciable por el mundo más allá de los campos de trigo y las chozas de adobe. Lyra había crecido entre las sombras de esas leyendas, con la voz de su abuela resonando en su memoria. El bosque guarda secretos, pequeña. Algún día los encontrarás. Pero Valderra no era un lugar para soñadores. Su madre era una tejedora de manos ásperas, y su padre, un granjero de rostro curtido. Esperaban que Lyra se conformara con una vida tranquila, quizás casándose con el hijo del molinero. Sin embargo, ella no podía. Había algo en su interior, una chispa inquieta que la llevaba a escabullirse al bosque con su daga y su arco, buscando respuestas a preguntas que ni siquiera sabía formular. Era valiente, sí, pero también imprudente, con un humor mordaz que escondía sus dudas y un corazón que latía por aventuras que aún no había vivido. La escena que Elandril encontró era casi cómica. Lyra pateaba el suelo, sus botas estaban atrapadas entre las raíces, mientras tiraba de su capa con un gruñido. «¡Malditas espinas!», exclamó. Su voz resonaba con una mezcla de frustración y desafío. Una rama se enganchó en su cabello, y ella dio un tirón que solo empeoró el enredo. «Esto no puede estar pasando», murmuró para sí misma, como si el bosque pudiera apiadarse de ella. Elandril dio un paso adelante con su túnica rozando el musgo. «¿Necesitas ayuda?», preguntó con su voz suave. Sonó como el viento entre las hojas, pero con un dejo de diversión que no pudo reprimir. Lyra levantó la vista, sobresaltada, y sus ojos marrones se encontraron con los de él. Por un instante, se quedó inmóvil con su respiración atrapada en la garganta. Frente a ella estaba un elfo. No un mito de las historias de su abuela, sino una presencia real, con una belleza casi irreal y una calma que la desarmó. Luego, soltó un suspiro resignado, sacudiendo la cabeza para disimular su sorpresa. «Sí, por favor. Me he perdido y...» «Esto no está ayudando», dijo, señalando el zarzal con un gesto exasperado mientras se frotaba los brazos, donde las espinas habían dejado marcas rojas. Elandril se acercó con pasos cuidadosos, con sus manos moviéndose con una precisión que parecía ensayada. Desenredó las espinas de la capa y las ramas de su cabello, cortando solo lo necesario con una pequeña daga de hoja curva que sacó de su cinto. Sus dedos rozaron brevemente el colgante de obsidiana que colgaba de su cuello, y un leve calor pulsó contra su piel, como si la piedra reconociera algo en él. Una chispa de curiosidad cruzó su mente, pero no dijo nada. En minutos, la liberó, y Lyra se puso en pie con un salto torpe, sacudiéndose el polvo de las manos. «Soy Elandril», dijo él, inclinando la cabeza con una elegancia que parecía innata. «¿Cómo te llamas?» «Lyra», respondió ella, ajustándose la capa con un movimiento rápido. «Estaba explorando, pero me alejé demasiado de mi aldea. No pensé que este bosque fuera tan traicionero». Su tono era ligero, pero había un dejo de desafío en sus palabras, como si quisiera probar que no estaba tan fuera de lugar como parecía. Él sonrió con una chispa de interés brillando en sus ojos. «Te guiaré de regreso. El Doria no es lugar para que un humano vague solo. Hay más que zarzales acechando entre los árboles». Su voz tenía una cadencia musical, pero también un trasfondo serio, un eco de las sombras que llevaba consigo. Caminaron juntos hacia la linde del bosque con el sol descendiendo lentamente y tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. El silencio inicial dio paso a una conversación que fluyó con una naturalidad sorprendente. Lyra señaló las hierbas en la bolsa de Elandril. «¿Para qué son esas?», preguntó. Su curiosidad genuina estaba rompiendo el hielo. «Son para curar», explicó él, sacando una hoja verde con vetas plateadas. «Esta es hierba de luna. Alivia la fiebre y calma el espíritu. Mi pueblo las usa desde hace siglos». Hablaba con pasión contenida, con sus manos moviéndose con reverencia mientras mostraba la hoja. Había aprendido esas artes de su padre,
un sanador que había muerto en una escaramuza años atrás, y cada hierba era un vínculo con ese pasado que aún lo perseguía. Lyra lo miró con asombro, luego se rió suavemente con un sonido cálido que llenó el aire. En mi aldea, usamos cataplasmas de barro y oraciones. No sé si funcionan, pero mi abuela juraba por ellas. Hizo una pausa, con sus ojos brillaban con un destello travieso. Ella decía que el bosque tenía magia, que cantaba si sabías escuchar. Siempre he querido verlo por mí misma, supongo. El Andril la observó mientras hablaba, fascinado por la calidez de su risa y la chispa de aventura en sus palabras. Era tan diferente a los elfos, con su calma eterna y su cautela medida. Había algo vivo en ella, una energía que lo atraía como una llama en la oscuridad. «Eres valiente», dijo al fin con tono más serio. «Pocos humanos se aventuran tan lejos. Y menos aún con un espíritu como el tuyo». «¿Valiente o estúpida?», replicó ella, arqueando una ceja con una sonrisa que mostraba un atisbo de su humor mordaz. Se tocó el colgante de obsidiana por instinto, un gesto que no pasó desapercibido para el Andril. «Quizás ambas cosas», respondió él. Y por primera vez su risa resonó entre los árboles. Era un sonido ligero que lo sorprendió incluso a él mismo. Había olvidado cómo se sentía reír. Cómo el peso de sus recuerdos podía aligerarse, aunque fuera por un instante. Cuando llegaron al borde del bosque, la aldea de Lyra apareció a lo lejos, con sus tejados de paja y chimeneas humeantes recortados contra el crepúsculo. Ella se detuvo, girándose hacia él. «Gracias», el Andril dijo, con voz más suave ahora, casi vulnerable. «No sé qué habría hecho sin ti». «Fue un placer», respondió él, inclinando la cabeza una vez más. «Quizás nuestros caminos se crucen otra vez». Había una esperanza tácita en sus palabras, un deseo que apenas comenzaba a tomar forma. Lyra lo miró por un momento, como si quisiera decir algo más, pero solo sonrió. «Quizás», contestó, hizo un último gesto de despedida con un movimiento rápido de la mano que revelaba su torpeza encantadora. Se alejó hacia su aldea con su figura empequeñeciéndose en la distancia. El Andril regresó al bosque, el eco de sus pasos resonando en la quietud. Pero no podía sacarla de su mente. La imagen de Lyra tenía su cabello despeinado, sus ojos llenos de vida, y esa mezcla de torpeza y valentía se quedó con él como un susurro persistente. Había conocido la guerra, el dolor, la soledad y las sombras que el bosque susurraba en su silencio. Pero ella era algo nuevo. Una chispa que encendía un anhelo que no entendía del todo, un destello de luz contra la penumbra que lo llevaría de vuelta a ella. Capítulo 2. El cortejo. Pasaron los días desde su primer encuentro, y el Andril no pudo sacarse a Lyra de la cabeza. Su risa cálida con su torpeza encantadora y esa chispa de desafío en sus ojos marrones lo perseguían como un eco entre los árboles del Doria. Una mañana, decidió actuar. Recogió un ramo de flores silvestres. Lilas fragantes, margaritas blancas y rosas de luna que brillaban con un resplandor tenue, y se encaminó hacia la aldea humana de Valderra. No era común que un elfo cruzara esa frontera invisible. Las dos razas mantenían una distancia marcada por siglos de desconfianza y malentendidos. Pero el Andril estaba dispuesto a desafiar esas barreras por ella. Lyra estaba en el mercado, ayudando a su padre a extender telas sobre una mesa de madera gastada, cuando lo vio acercarse. El sol brillaba alto, y el bullicio de los aldeanos. Voces negociando precios, el tintineo de monedas y el balido de una cabra llenaban el aire. Sus manos se detuvieron sobre una pieza de lino azul, y sus ojos se abrieron con sorpresa al verlo. «¿El Andril? ¿Qué haces aquí?», preguntó con su tono mezclando incredulidad y una cautela que él no pudo ignorar. «Quería verte de nuevo», respondió él, ofreciéndole las flores con una sonrisa tímida que contrastaba con la elegancia natural de su figura élfica. «Pensé que estas podrían alegrarte el día». Lyra tomó el ramo con dedos vacilantes, con sus mejillas tiñéndose de un rosa sutil. «Son preciosas». «Gracias», dijo, pero su voz era más cortés que cálida. Bajó la vista al instante, enfocándose en las flores como si fueran una excusa para no mirarlo a los ojos. El Andril notó el gesto,
pero lo atribuyó a la timidez de un segundo encuentro. Durante las semanas siguientes, el Andril visitó Valderra con una constancia que sorprendió incluso a los árboles del Doria. Le llevaba pequeños regalos. Una pluma iridiscente de un ave mágica que cambiaba de color con la luz y parecía vibrar con un canto apenas audible. Una piedra lisa que brillaba bajo la luna como un fragmento de estrella. Pero se enfriaba al alba como si guardara un secreto. Un brazalete tejido con fibras de corteza que despedía un aroma suave a bosque y un leve susurro al rozar la piel. Con cada visita, compartía fragmentos de su mundo élfico, historias de danzas nocturnas bajo constelaciones vivas que había visto antes de que la guerra las apagara. Canciones que calmaban el alma y hacían florecer las plantas como las que su padre cantaba. Leyendas de criaturas que habitaban los rincones más profundos del Doria, algunas de las cuales había enfrentado con un corazón aún roto. Hablaba con una pasión contenida, con sus manos moviéndose como si trazaran los contornos de esos recuerdos en el aire. Lyra lo escuchaba, fascinada a pesar de sí misma. Sus ojos brillaban con curiosidad cuando él describía un ciervo de cuernos luminosos o un río que cantaba al amanecer. A veces, ella respondía con retazos de su propia vida, su amor por las melodías que tocaba en una flauta de madera que había tallado su abuela. Sus sueños de ver montañas lejanas y mares infinitos, las pequeñas victorias de su día a día en una aldea que parecía demasiado pequeña para contenerla. Pero siempre había una barrera en sus palabras, una distancia que el Andril no entendía del todo. Sus sonrisas eran breves, sus respuestas medidas, y cuando él intentaba acercarse más con un roce de manos al pasarle un regalo o con una mirada sostenida demasiado tiempo, ella se retraía como un animal herido que teme una nueva herida. Los aldeanos no ayudaban. Sus miradas seguían a el Andril como sombras, sus susurros cortaban el aire como cuchillos. Un elfo aquí solo trae problemas, decían entre dientes mientras compraban pan o afilaban herramientas. Esos orejas puntiagudas no son de fiar. La madre de Lyra, una mujer de manos ásperas y ojos cansados, fruncía el ceño cada vez que lo veía aparecer. Su padre era más callado pero igual de firme. Le recordaba a Lyra las expectativas de la familia, una vida estable, un matrimonio con alguien como Thoren, el hijo del molinero. Un joven de rostro cuadrado y manos fuertes que había rondado a Lyra desde que eran niños. Pero el verdadero obstáculo no estaba en la aldea ni en sus prejuicios. Estaba enterrado en el corazón de Lyra, en una herida que el Andril aún no podía ver. Una tarde, mientras el sol se hundía en un horizonte teñido de ámbar, el Andril la encontró junto al río, bajo un sauce llorón cuyas ramas rozaban el agua como dedos melancólicos, con sus hojas susurrando un lamento que parecía venir del corazón mismo del Doria. Lyra estaba sentada en la orilla, con las botas quitadas y los pies sumergidos en la corriente fresca. El colgante de obsidiana descansaba contra su pecho, brillando con un negro profundo que parecía absorber la luz y pulsar levemente, como si respondiera a un canto lejano que solo el bosque conocía. El Andril se acercó con pasos silenciosos y se sentó a su lado, dejando un espacio respetuoso entre ellos. «Le traje algo», dijo, sacando un pequeño frasco de cristal de su bolsa. Dentro, un líquido plateado brillaba como mercurio. «Es esencia de luz estelar. Mi pueblo la usa para sanar heridas pequeñas. Pensé que podrías necesitarla, con todas esas espinas que parecen encontrarte». Ira tomó el frasco, girándolo entre sus dedos. «Es hermoso», admitió, y por un momento, una sonrisa genuina curvó sus labios. Pero luego, como si recordara algo, la sonrisa se desvaneció. «Siempre traes cosas así. ¿Por qué?» El Andril inclinó la cabeza, sorprendido por la pregunta. «Porque me gusta verte sonreír. Porque me importas, Lyra». Ella dejó el frasco en la hierba y cruzó los brazos, mirando el río con una intensidad que él no entendió. «No deberías», dijo con su voz baja pero firme. «No soy alguien por quien valga la pena hacer todo esto». «¿Por qué dices eso?», preguntó él, frunciendo el ceño. Había dolor en sus palabras, un eco que resonaba más allá del momento. Lyra guardó silencio por un largo rato. El murmullo del agua llenaba el vacío. Finalmente, habló con su voz temblando como una hoja al viento. «Hace 2 años, mi familia decidió que debía casarme con Thoren. No me preguntaron qué quería.
Dijeron que era lo mejor para mí, para la aldea. Que él era fuerte, trabajador, que me cuidaría. Yo no lo amaba. No podía. Pero lo intenté porque no quería decepcionarlos. El Andril escuchó, inmóvil, sintiendo el peso de cada palabra. Lyra continuó con sus manos apretándose en puños sobre su regazo. Pasé meses fingiendo. Sonriendo cuando él venía a casa, dejando que me hablara de su molino, de sus planes. Pero cada vez que me tocaba la mano o me miraba como si ya fuera suya, sentía que me ahogaba. Una noche, me besó. No fue dulce ni suave, fue como si reclamara algo que le debían. Me sentí atrapada, como si mi vida ya no fuera mía. Al final, no pude más. Le dije que no lo amaría nunca. Él se enfureció, dijo que lo había humillado, que era una egoísta. Mi familia estaba furiosa. Mi madre lloró, mi padre no me habló por semanas. Y yo, me sentí rota, como si hubiera fallado en algo que ni siquiera quería. Hizo una pausa, su mirada estaba perdida en el río. Desde entonces, no confío en esto, dijo, tocándose el pecho donde latía su corazón. No confío en que alguien me quiera por mí, sino por lo que esperan que sea. ¿Y tú? Tú eres amable, el Andril. Pero no sé si puedo dejar que alguien se acerque otra vez. El Andril sintió un nudo en la garganta. Quería alcanzarla, borrar ese dolor con un gesto, pero sabía que no era tan simple. Lo siento, dijo al fin con su voz suave como un susurro del bosque. No sabía lo que habías pasado. Pero yo no quiero imponerte nada, Lyra. No quiero que finjas ni que seas algo que no eres. Solo quiero conocerte, estar contigo como eres. Ella lo miró entonces. Sus ojos marrones brillaban con lágrimas que no dejó caer. Eso suena bonito, pero no es tan fácil. No sé si puedo creerte. No todavía. El Andril asintió, aceptando su respuesta, aunque le doliera. Entonces esperaré, dijo con una determinación tranquila. Te demostraré que mi corazón es sincero, no con palabras, sino con el tiempo. No te pediré nada que no estés lista para dar. Durante las semanas siguientes, el Andril mantuvo su promesa. Sus visitas continuaron, pero cambió su enfoque. En lugar de regalos ostentosos, le llevaba cosas simples. Una flor que había encontrado en su camino, una melodía que tarareaba mientras caminaba por la orilla del río. No hablaba de amor ni de sentimientos profundos. En cambio, compartía silencios cómodos, risas ligeras, historias que no exigían nada a cambio. Una tarde, mientras tallaban figuras en un trozo de madera. Él un ciervo y ella un pájaro, Lyra se rió más fuerte de lo que lo había hecho nunca, y el Andril sintió una chispa de esperanza. Pero el progreso era lento. Lyra seguía manteniendo una pared invisible, una mezcla de miedo y cautela forjada por el pasado. Una noche, bajo el sauce llorón, el Andril tomó su mano con una suavidad que apenas rozaba su piel. La luz de la luna se reflejaba en el agua, y el aire estaba cargado de un silencio expectante. Lyra, mi corazón canta por ti, confesó. Su voz estaba temblando con una vulnerabilidad que raramente mostraba. Sé que somos diferentes, que llevas heridas que aún duelen, pero creo que juntos podríamos tejer una historia inolvidable. Lyra apartó la mano con delicadeza, sus ojos estaban llenos de conflicto. El Andril, me halaga lo que dices, pero no puedo, dijo, con voz quebrada. No es solo mi familia o la aldea. Soy yo. No sé si puedo volver a confiar en alguien así, no después de lo que pasó. Apenas nos conocemos, y lo que siento es un caos. No estoy segura de poder darte lo que quieres. El Andril inclinó la cabeza, ocultando el dolor que sus palabras le causaron. Entiendo. Respondió con tono firme a pesar de la tristeza. No te forzaré, Lyra. Pero no me rendiré tan fácilmente. Seguiré viniendo, no para exigirte nada, sino para mostrarte quién soy. Quizás algún día veas que mi amor no es una jaula, sino un refugio, un canto que puede desafiar incluso las sombras que el destino teja entre nosotros. Ella lo miró por un momento, como si quisiera decir algo más, pero solo asintió. Quizás. Murmuró. Y se alejó hacia la aldea,
dejando a Elandril bajo el sauce con el eco de sus palabras y una resolución silenciosa. Conquistarla no sería un regalo que pudiera ofrecerle en una bandeja, sino un camino que tendrían que construir juntos, paso a paso, a través de las sombras de su pasado. El bosque aún guarda secretos que están por revelarse. Dale me gusta si quieres descubrirlos. Suscríbete para no perderte el próximo capítulo. Activa la campanita y déjame en los comentarios qué crees que pasará con Lyra y con Elandril. Nos vemos bajo las estrellas.